Todos. Todo eso que el pastor Eli ha dicho es solo por la gracia de Dios, mis hermanos. I'm so excited to be here, share with different people and in different languages. Se acabó mi inglés. My English died. Bueno, para mí es un privilegio, es un gozo poder estar aquí con ustedes, hermanos, y una gran responsabilidad predicar la palabra del Señor. Y es mi oración que el Señor use este tiempo y que su palabra transforme nuestros corazones. Así que, antes de todo, mis hermanos, les pido que me acompañen a orar para que sea el Señor orando y sea el Señor glorificándose de manera como Él único lo sabe hacer. Así que acompáñenme a orar, mis hermanos. Padre, nos humillamos ante tu poder y venimos a ti pidiéndote que sea tu Espíritu Santo usando tu palabra. Tú conoces, Señor, mis debilidades, tú conoces mi incapacidad, Señor, pero también reconocemos que el poder viene de ti. Así que dame las fuerzas para predicar con fidelidad tu palabra, no para la gloria del hombre, sino para la gloria y exaltación de tu nombre. Y que hoy podamos salir de aquí atesorando más el Evangelio de cómo entramos, Señor. Y que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado en todo lo que hagamos en el día de hoy, Señor. Y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Según un estudio de Lightwave, en el año 2019 se iniciaron unas 3,000 iglesias. Pero al mismo tiempo se cerraron 4,500 iglesias aquí en los Estados Unidos en el año 2019. Y esta estadística, hermano, realmente es alarmante. Es una estadística que debe llevarnos y llamar nuestra atención y preguntarnos qué ha pasado con estas iglesias que han cerrado. ¿Por qué cerraron estas iglesias? Esta estadística nos debe llevar a reflexionar sobre qué necesita una iglesia para prevalecer. ¿Qué necesita una iglesia para permanecer firme hasta que Cristo regrese por nosotros? ¿Qué es lo esencial que la iglesia de Cristo necesita para mantenerse firme en los tiempos difíciles que estamos viviendo? En los tiempos hostiles en contra del Evangelio, en una cultura tan arrogante y tan hostil hacia las verdades de la palabra del Señor. Y algunos dicen, respondiendo a esta pregunta, que para una iglesia sostenerse necesita muchos miembros. Otros dicen que necesitamos tener un buen local como este, que gloria a Dios por lo hermoso que está este local. Otros dicen que necesitamos tener buenos recursos económicos. Otros dicen que tenemos que tener un entorno acogedor, un buen café, un buen servicio en línea, tener un buen ministerio de niños, compartir videos o reels en las redes sociales, ser bilingüe, ser multicultural. Hermano, y todas esas cosas son muy buenas y gloria a Dios por la tecnología y gloria a Dios porque podamos tener café, gloria a Dios por este edificio. Estas cosas son buenas y necesarias en muchos de nuestros contextos, pero no esenciales para nuestras iglesias. Y nosotros como iglesia tenemos que tener mucho cuidado buscando sostener la iglesia con estas cosas, abandonemos lo que realmente es esencial para una iglesia, que es el Evangelio de Cristo resucitado. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, que queriendo tener todo esto, abandonemos lo que realmente es esencial en la iglesia. Nosotros podemos tener todas estas cosas, pero si nosotros, hermanos, como iglesia, abandonamos la centralidad del Evangelio, nos moveremos a métodos pragmáticos que lo único que hacen es llenar el ego del hombre y rascarles el oído, pero no cambiar el corazón, que es lo que queremos como iglesia. Una iglesia que ha perdido el Evangelio, hermanos, en el mayor de los casos, se vuelve un club social que lo único que da
son principios moralistas. Hermanos, ese es esencial, la centralidad del Evangelio en nuestras iglesias. Es vital, porque lo único que puede hacer que la iglesia prevalezca es que esté fundada sobre el Evangelio de Cristo, es que esté fundada sobre la roca de Cristo, porque Él fue el que prometió edificar su iglesia. Con eso en mente, hermanos, vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 8. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 8. ¿Están conmigo? Dice así la palabra del Señor. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, y luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y yo he titulado este sermón, hermanos, retengamos el Evangelio. Retengamos el Evangelio. Y si hay una idea central de la que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy, es que como iglesia debemos retener el Evangelio de Cristo que nos ha salvado. Repito, de lo que yo quiero convencerle en este tiempo que me resta es que como iglesia debemos retener el Evangelio de Cristo que nos ha salvado. ¿Por qué debemos retener el Evangelio? ¿Por qué debemos guardar el Evangelio? Y quiero que veamos dos razones en este pasaje en el día de hoy. Dos razones por las que la iglesia necesita retener el Evangelio. En primer lugar, quiero que veamos que debemos retener el Evangelio de Cristo porque es el mensaje que se nos ha entregado. Porque es el mensaje que hemos recibido de parte del Señor. Ahora, hermanos, este pasaje tenemos que ver en el contexto en que está escrito. La carta de Pablo es una carta de amonestación, de reprensión, de exhortación. Y yo creo que no hay una carta con más reprensión en la Biblia que la carta a la iglesia de Corintios. Habían divisiones. Unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas. Habían celos, habían discusiones, habían pecados inmorales, habían problemas en los matrimonios, problemas con la idolatría, había murmuración. Había un falto entendimiento sobre la cena del Señor. Algunos se creían superiores porque decían que tenían dones extraordinarios, pero en medio de esa superioridad que tenía se les olvidaba amar con un amor bíblico. Tenían un mal entendimiento de las reuniones de la adoración. Esta iglesia era un desastre, hermanos. Y nosotros no somos diferentes. Ni nosotros somos mejores. Pero en medio de la situación, en medio del desastre que estaba pasando esta iglesia por causa del pecado, Pablo le da la única solución para resolver el problema. Cristo resucitado. Cristo resucitado. Pablo les entrega el evangelio, mis hermanos, que Cristo murió para darnos vida y para asegurar, y resucitó para asegurar nuestra victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Pablo ha estado exhortando a estos hermanos a vivir una vida centrada en el Evangelio de Cristo. En otras palabras, mis hermanos, lo único que podía solucionar el problema de los corintios era volver a lo básico, al Evangelio de Cristo. Y a veces nosotros tenemos muchos problemas como iglesia y queremos buscar miles de soluciones, mis hermanos, pero la solución está en lo básico, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Y miren cómo Pablo comienza. Versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron,
en lo cual están firmes, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser de que hayan creído en vano. Y hermanos, claramente Pablo no está diciendo aquí que la salvación se pierde. ¿Estamos claros con eso? Solo un paréntesis. Aquí no está hablando de que la salvación se pierde. Aquí estamos hablando de retener, de guardar el evangelio, que es lo único que puede sostenernos como iglesia. Y esa palabra retener en el griego tiene la idea de mantener firme. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de correr un animal, un perrito, un gallo, y cuando se le tira encima y lo aguanta así en el piso para retenerlo y que no se vaya. Esa es la idea de Pablo en este pasaje. Que nosotros debemos retener, debemos sujetar, debemos mantenernos firmes en el evangelio. Pero surge una pregunta en este pasaje. Pablo dice: ahora hermanos, les hago saber lo que les prediqué. ¿Qué le predicó Pablo a los corintios? ¿Cómo podemos saber el mensaje que Pablo le llevó a los corintios? ¿Cuál es el mensaje que ellos debían retener? Y la respuesta nos la da la misma palabra del Señor, hermanos. Si nosotros vamos a Hechos 18, donde surgió la iglesia de Corintios, vemos que Pablo predicó ¿a qué? A Cristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesús es el Hijo de Dios quien vino a salvar a pecadores. Ese fue el mensaje de Pablo en Hechos 18. Pero no solo en Hechos 18 vemos eso, hermanos. Si nosotros leemos el contexto anterior en la misma carta, miren lo que Pablo dijo en el 1 Corintios 1, 23. 1 Corintios 1, versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. 1 Corintios 2, 2 y 3. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Pero Pablo añade un detalle en el texto. Versículo 3a. Porque yo les entregué, Pablo no solo le está diciendo que retengan el mensaje que han recibido de su parte, ahora añade un detalle, versículo 3a. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ahora, ¿qué recibió Pablo? Si nosotros vamos a Hechos 9, recuerdan, camino a Damasco, ¿qué recibió Pablo? Cuando el Señor lo salvó, el Evangelio de Cristo. Pastor, ¿pero dónde está eso? Bueno, vamos a 1 Corintios 11, 23 y 26. Miren lo que Pablo dice hablando de la cena del Señor, en la misma carta. 1 Corintios 11, 23 al 26. ¿Están conmigo, hermanos? Dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. ¿Qué? Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado diciendo: esta es la copa, el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces lo beban en memoria de mí. Porque todas las veces que lo coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Qué recibió Pablo, mis hermanos? El Evangelio de Cristo. Pablo recibió del Señor el Evangelio ahí en Damasco. Y ahora Pablo le está diciendo: no solo retengan el mensaje que yo les prediqué, también retengan el Evangelio, el mensaje que yo recibí del Señor. Retengan el Evangelio, le está diciendo Pablo. Retengan el Evangelio. Hermanos, pastores, miembros de iglesias, tú y yo tenemos la responsabilidad de retener el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de guardar el Evangelio. Tenemos la responsabilidad de entregar a otros el mensaje del Evangelio. Porque este no es un mensaje cualquiera. Este es un mensaje que nosotros mismos hemos recibido de parte del Señor.
Sí, Dios usó a siervos suyos para que nos predicaran, pero quien abrió nuestro corazón, quien abrió nuestra mente, quien quitó la venda, fue el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos proclamar a Cristo. Entonces podemos decir que nosotros hemos recibido el Evangelio ¿de quién? De Dios mismo, hermano. Y ese es el mensaje que usted y yo como iglesia, que los pastores debemos guardar. Este es el mensaje que necesita cada iglesia enseñar y proclamar en cada rincón de nuestros edificios, hermanos. Los domingos, los miércoles y en todo. Este es el mensaje de la iglesia y este es el mensaje para la iglesia. Porque es el único mensaje que puede sostener la iglesia. Es el único mensaje que transforma a pecadores. Es el único mensaje que santifica. Hermanos, el mensaje del Evangelio de Jesucristo debe ser la columna vertebral en cada una de nuestras iglesias. Debe ser la columna vertebral que nos sostiene. Este debe ser el mensaje en que fluye todo lo que nosotros hacemos como iglesia. No hay en el mundo, hermanos, mejor mensaje que este. No hay en el mundo un mensaje con tanto poder como este. No hay mejor noticia que Cristo vino, vivió una vida perfecta y murió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó como garantía sobre la muerte y sobre el pecado. Hermanos, Cristo resucitado, predicado en nuestros púlpitos, es lo único que perseverará hasta el fin. No tenemos que inventar nada, hermanos. No tenemos que ingeniar nada. El mensaje de Pablo es claro. Cuando le dice a los corintios, serán salvos si retienen el mensaje que han recibido. Hermanos, retengamos el Evangelio de Cristo. Perseveremos en Él. Cuidemos que este mensaje no sea adulterado, que no sea cambiado en nuestras iglesias. Porque el mensaje del Evangelio es lo único que nos puede sostener. Hemos visto en primer lugar, hermanos, que debemos retener el Evangelio porque es el mensaje que se nos ha entregado de parte del Señor. Porque es el mensaje que hemos recibido del Señor. En segundo lugar, veamos que debemos retener el Evangelio porque fue profetizado y cumplido como estaba escrito. Versículos 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermanos, esta es la declaración más clara, más contundente que encontramos en el Nuevo Testamento de lo que es el Evangelio de Cristo. Estos son los hechos más importantes, estas son las evidencias más contundentes y fuertes que da Pablo en su argumento de la necesidad que nosotros tenemos de guardar el Evangelio. Pablo dice, Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a la Escritura. Lo que Pablo está diciendo es que este no es un mensaje nuevo, que esto no fue un plan B, que esto no fue un invento de Dios. Hermanos, el mensaje que tú y yo tenemos no es nuevo. No es un invento. No es un mensaje que salió de la mente de Pablo, no es un mensaje que salió de los pastores. Es un mensaje que fue profetizado, que fue anunciado, pero que fue cumplido al pie de la letra. Es un mensaje que está ordenado desde antes de la fundación del mundo por Dios para llevar a cabo su plan redentor. Es el mensaje que tú y yo necesitamos predicar, mis hermanos. Si nosotros vamos a Hechos 2, Pablo ahí, después de recibir, Pedro, el día de Pentecostés, confronta a los de Israel con el Evangelio y les dice, versículo 22 al 23, hablando de Cristo, hablando de Dios, fue entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte,
puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Un plan predeterminado por el Padre. Un plan soberano de parte de Dios. Pero Pablo dice que este plan estaba escrito, que estaba profetizado. Pero ¿dónde estaba profetizado este plan? Y ahora vamos a Isaías 53. Y hay muchos pasajes que podemos ir. Pero Isaías 53, mis hermanos, es la síntesis del evangelio más clara en el Antiguo Testamento. Miren lo que estaba profetizado en Isaías 53, versículos 5 al 11. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su propio camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, fue afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y por juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿O a quién le correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su mente. Aunque no había hecho violencia, ni había engañado con su boca, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolos a padecimiento. Cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. 700 años aproximadamente antes, había sido anunciado que Cristo iba a morir y que iba a resucitar. Y podemos ver el Salmo también 22, pero no tenemos tiempo. Hermanos, Jesucristo cumplió el plan predeterminado por el Padre. Él se sometió de manera voluntaria, sabiendo lo que eso iba a costar. Y si usted recuerda, allí en el Getsemaní, cuando Él estaba orando, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué pasó? De considerar el castigo que iba a caer sobre Él por nuestro pecado. No la cruz, no los clavos. La ira de Dios por nuestro pecado. Dice que sudaba sangre, hermanos. Sudaba sangre. Hermanos, la muerte de Cristo está profetizada desde Génesis 3:15, cuando el hombre pecó. Y por los profetas del Antiguo Testamento. Cristo tenía que morir como el sustituto por nuestros pecados. Él tenía que tomar nuestro lugar. El precio que tú y yo merecíamos por nuestro pecado que nos separaba de Dios, Él lo cargó en la cruz. Él lo cargó en la cruz. Nuestro pecado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, cuando nuestro pecado nos hacía enemigos de Dios, Él murió para reconciliarnos con el Padre. Cristo, hermanos, fue tratado como el peor de los pecadores. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Gloria a Dios por el Evangelio de Cristo, mis hermanos. El justo por los injustos. Dios descargó, hermanos, en la cruz del Calvario hasta la última gota de su ira en su Hijo. ¿Saben para qué? Para no tener que descargarla sobre ti y sobre mí por nuestro pecado, hermano. En la cruz, Dios el Padre estaba con Cristo, pero no para socorrerlo, sino para castigarlo por nuestro pecado.
Dios en la cruz estaba haciendo justicia, mis hermanos, sobre su Hijo, para que esa justicia se nos otorgara a nosotros. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento y nosotros vemos todo el sistema de sacrificio, vemos que el perdón del pecado era crédito, era temporal. Y cada año había que hacer un sacrificio. El sumo sacerdote iba. Pero Cristo vino, mis hermanos, como el cordero ofrecido por nuestra propiciación. Él pagó, pero no solo pagó, él también fue el cordero expiatorio que quitó nuestro pecado de una vez y para siempre. Hebreos 10, 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfecto para siempre a los que han sido santificados. Gloria a Dios por su plan soberano, por su plan redentor. Porque si no, mis hermanos, usted y yo no estuviéramos aquí hablando de Cristo hoy. Pero Cristo no solo murió como estaba profetizado, dice Pablo, sino que también resucitó como estaba escrito. ¿Y cómo estaba escrito que iba a morir Cristo? ¿Cómo estaba escrito la resurrección de Cristo? ¿Dónde podemos ver una profecía sobre la resurrección de Cristo? Si nosotros vamos al Salmo 116, versículos 8 al 10, miren lo que dice el salmista. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, porque tanto mi corazón y se gozó en mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Por qué? Versículo 10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y este pasaje Pablo lo usó en Antioquía de Pisidia cuando estaba predicando ahí el Evangelio y defendiendo la resurrección de Cristo. Y miren lo que Pablo hizo en Hechos 13, 36 al 37. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Evidencia de que Cristo resucitó. Hermano, si solamente Cristo hubiera muerto, y se hubiera quedado todo ahí, no tuviera sentido que usted y yo estuviéramos aquí. Si solo se hubiera quedado en la muerte de Cristo en la cruz, no había esperanza. Los restos de Mahoma se encuentran en Arabia Saudita. Las cenizas de Buda se encuentran repartidas en varios lugares, pero la tumba de Cristo está vacía, porque Él resucitó como el Rey de Reyes, Señor de Señores, para garantía de nuestro perdón y pecado, mis hermanos. La resurrección de Cristo, hermanos, es el sello de nuestra victoria y el sello de nuestra esperanza sobre la muerte y sobre el pecado. Y Pablo dice en versículo 5, que después de resucitar se le apareció a Cefa y después a los 12 y luego se le apareció a más de 500 hermanos. No solo la tumba confirmó que Cristo había resucitado. No solo el ángel confirmó que Cristo había resucitado. Había más de 500 personas, testigos oculares, testigos de primera mano que podían dar fe y testimonio de que Cristo había resucitado. Porque Cristo se les había aparecido, mis hermanos. Hermanos, la resurrección y la muerte de Cristo es la prueba irrefutable de que Él es el Hijo de Dios, quien vino a salvar pecadores como tú y como yo. La resurrección de Cristo, hermanos, es el sello de nuestra esperanza, es el sello, es la victoria, es lo que le puso el sello, el cuño, como decimos nosotros los hispanos. Y este es el mensaje que Pablo nos está llamando a retener en el día de hoy. Este es el mensaje que debemos guardar, mis hermanos. Este es el mensaje que tú y yo debemos perseverar. Porque fue el mensaje profetizado y fue un mensaje que se cumplió al pie de la letra. Pregunta, pastor. ¿Cómo estás reteniendo este mensaje?
¿Qué pasaría si te tuvieras que enfrentar hoy a Dios? Y Dios te tuviera que pedir cuenta por todas las veces que has predicado en tu iglesia. ¿Qué diría Dios de tus prédicas? Te quiero animar con las palabras de Pablo a Timoteo. En 2 Timoteo 2, versículo 15. Procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobado, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que manejamos con precisión la palabra de Dios. Pastor, no tienes nada que inventar. No tienes que ser popular. Tus prédicas no tienen que ser virales. Tus prédicas tienen que estar llenas del contenido del Evangelio de Cristo. El legalismo no cambia corazones. Las reglas moralistas no cambian corazones. Lo único que cambia corazones es mirar la belleza de la cruz. Mirar la belleza de la cruz. El mundo, hermanos, y la iglesia necesita que nosotros prediquemos a Cristo resucitado. Y tú y yo tenemos como pastores el privilegio de hacerlo. Prediquemos a Cristo, aunque esto nos cueste todo. Aunque no sea un mensaje popular, aunque nos critiquen. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Y si no, puede ver las noticias, las redes sociales, todo lo que están impulsando con nuestros niños, con el matrimonio, con todo lo que está pasando. Estamos siendo bombardeados por todos lados. Y lamentablemente, muchos pastores están cayendo en diluir el Evangelio. Y yo le pido a Dios que nos guarde, mis hermanos, porque ninguno de nosotros aquí está exento de eso. Ninguno. Miren lo que Pablo dijo en Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Cuidemos nuestras iglesias, mis hermanos, reteniendo el evangelio de Cristo. Hermanos, el evangelio de Cristo resucitado debe ser el centro de tu vida. Debe ser el centro de tu ministerio pastoral. Debe ser el centro de tu predicación. Debe ser el centro de lo que cantamos. El evangelio debe ser el centro de cómo hacemos misiones y cómo hacemos evangelismo. Debe ser el centro del discipulado en nuestra iglesia. Debe ser el centro de la consejería bíblica. Debe ser el centro de nuestros matrimonios. Debe ser el centro de tu soltería. Debe ser el centro de tu crianza, de tu trabajo. En fin, el evangelio de Cristo debe ser el centro de todo lo que hacemos. Es cierto, hermanos, las estadísticas son alarmantes. 3,000 iglesias se abren y 4,500 se cierran al mismo tiempo. Pero eso lo único que debe llevarnos es a reflexionar y tomar en serio la centralidad del evangelio de Cristo en nuestras iglesias. Porque si nuestras iglesias echan a un lado la centralidad del evangelio, hermanos, nos moveremos a mensajes terapéuticos, sistemas pragmáticos, que lo único que hacen es rascar el oído. Y puede ser que tengamos mucha gente, pero el Señor nos va a medir por cuán fieles fuimos al predicar el evangelio de Cristo. Hermanos, no necesitamos ningún método pragmático, no necesitamos mensajes terapéuticos, no necesitamos el mejor escenario, no necesitamos tener el mejor talento musical para que nuestras iglesias permanezcan y crezcan, aunque gloria a Dios por músicos buenos, con corazones dispuestos a servir al Señor. Lo único que necesitamos es predicar con valor en el poder del Espíritu Santo a Cristo y resucitado. Termino con mi argumento y mis puntos nuevamente. Retengamos el evangelio de Cristo que nos ha salvado, porque es el único mensaje que puede salvar a otros, mis hermanos. ¿Por qué debemos retener el evangelio? ¿Por qué debemos perseverar y guardar el evangelio de Cristo? Porque es el mensaje que se nos ha entregado de parte del Señor y porque fue el mensaje que fue profetizado y cumplido al pie de la letra.
Que Dios nos ayude a ser la iglesia centrada en el Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por tu fidelidad en medio nuestro. Yo te doy gracias, Señor, porque cuando ninguno de nosotros merecía ser salvo por ti, por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad hacia nosotros, te plació salvarnos. Gracias porque este Evangelio, Señor, se hace vivo en nosotros por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a cada uno, pastores, líderes, esposos, esposas, jóvenes, hijos, a retener el Evangelio en nuestra vida. A retener el Evangelio en todo lo que hacemos, Señor, porque de Él mana la vida. Si retenemos el Evangelio, Señor, probablemente no seamos populares. Probablemente, como lo vemos en el libro de Hechos, vamos a ser rechazados, perseguidos. Pero danos la fuerza, danos el valor para predicar a Cristo en cada domingo, en cada rincón de nuestra iglesia, en cada área de nuestra vida. Gracias porque este es el mensaje que sostiene tu iglesia. Y es el mensaje en cual tú estás comprometido a respaldar, Señor. Cuídanos y guárdanos de movernos a otros métodos que no sean bíblicos por querer ser populares y por querer tener números o cualquier otra cosa. Y perdónanos, Señor, las veces por las cuales no hemos predicado con fidelidad este Evangelio, por temor o por cualquier cosa que sea, Señor. Pero ayúdanos con tu gracia a seguir proclamando a Cristo y este crucificado. Porque primeramente fue el mensaje que hemos recibido parte tuya, porque fue el mensaje que fue profetizado y cumplido, pero sobre todo porque es el mensaje que cambia el corazón de piedra por corazones de carne y da vida eterna, Señor. Te alabamos y te damos la gloria, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.